Televidente, un felice noche. Líder ng europeo reunido na Francia para tratar crisis en Europa, causa entre otros para invasión de Ucrania y amenaza ruso. Jefe de gobierno de 27 países miembros de la Unión Europea ha concluido hoy 2 días de reunión en la ciudad de Versalles, en Francia. A trata, entre otros, la posición de West Europa para lo que está Ucrania y la aparente necesidad para un 4 paquete de sanción contra de Rusia. También ha ratificado la meta para independizar completamente fuera de gas ruso para el año 2027. De 5 años de tiempo, Europa lo stop de comprar energía cerca de Rusia. También trata Ucrania su petición para ser un miembro de la Unión Europea. Ucrania pide para una excepción y otorgue un proceso acelerado considerando las circunstancias, pero el líder europeo no honra la petición. El proceso toma años largo, hasta décadas largo, y no tiene excepción de esa aquí. Mientras tanto, Rusia avisa de no ser a crunch de gas de Europa como represalia contra sanciones económico-financieras contra de Rusia. Según el presidente ruso Vladimir Putin, Rusia lo sigue cumple con todo contrato de suministro energético tanto para lo que trata Europa como para sobrar del mundo. Хочу подчеркнуть, мы выполняем все свои обязательства в области поставки энергоресурсов. Заместитель председателя правительства Новых говорил об этом пару дней назад. Все в полном объеме. В полном объеме. Все, что мы должны поставлять, мы поставляем нашим основным потребителям. И в Европе, и в других регионах мира. 100% загружено даже ГТС Украины по нашим контрактам. Rusia no también invadir ni atacar ni un país más de Europa. Preocupación también particularmente de Oeste de Europa, que Rusia después de atacar e invadir Ucrania, lo va a atacar e invadir otro país en Oeste Europa, o particularmente ex-Estado soviético, pero la preocupación aquí está sin base, según el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov. Что касается вашего вопроса о том, планируем ли мы нападать на другие страны мы нападать не планируем. Мы на Украину не нападали. На Украине мы просто объяснили многократно. Наступила ситуация, которая создает прямые угрозы безопасности Российской Федерации. Поэтому мы сегодня подтвердили, что президент Путин не отказывается от встречи с президентом Зеленским, и, наверное, когда-то, я надеюсь, такая необходимость возникнет, но для этого надо провести подготовительную работу, которая идет по белорусскому треку, 3 раунда. Hamid Marcosani Williams, paso un felice noche.